Hola, bienvenidas, bienvenidos todos. Vamos a iniciar la sesión del día de hoy. Es la continuación del tema de la terapia de la oración o psicoterapia de la oración o la oración en psicoterapia, que este fue un estudio que se hizo en 1951 en la Universidad de Reed Lodz, creo que se llama así, en California, en Estados Unidos, donde se demostró la eficacia de la oración como terapia o psicoterapia. También vamos a entender cómo la estamos manejando, cómo la podríamos mejorar, la técnica, digámoslo así, por llamarlo de alguna forma, y también cómo es eso de hacer nuestra alineación con nuestra conciencia superior o la conciencia crística. Entonces vamos a continuar con el tema que nos quedamos la vez pasada. Antes de empezar, como continuación de la terapia de oración, vamos a hacer una pequeña oración de sintonía. En la parte de la oración, pues es importante la respiración, inclusive poniendo la mente en un punto, en una idea, en un concepto. Es importante también concentrar la atención. Y la otra parte es la inspiración, la creatividad de cada uno de nosotros como seres espirituales que podemos inspirarnos y de alguna forma también podemos percibir información, vibraciones. Entonces vamos a tratar de hacerlo, aunque es muy corto el momento para ello, pero vamos a hacerlo con intención, con intensidad. Nos centramos en el corazón, centramos la atención en un punto de luz y en cada inhalación y exhalación expandimos ese punto de luz que empieza vibrando en el corazón y expandiéndose hacia arriba, hacia el tope de la cabeza y hacia abajo hasta los pies. Se expande, se ensancha, envolviendo nuestros hombros, nuestros brazos y todo nuestro cuerpo. Sentimos la sutil conexión con el mundo espiritual, con los planos mayores y agradecemos a esa vibración superior que se haga presente en esta sesión, que nos ayude a encontrar el camino, que nos ayude a sintonizarnos con nuestro yo superior, nuestro yo mayor, y que aprendamos a disolver todas las barreras conscientes o inconscientes que están bloqueando nuestro avance, nuestro crecimiento, nuestro desarrollo como seres espirituales, con un propósito, con una misión aquí en la tierra. Que nuestro mentor, ángel guardián o guía espiritual nos asista en nuestro proceso de aprendizaje, en nuestra transformación a través de la verdad que nos hace libres y sobre todo a través del amor que nos unifica con el todo y con el todo somos uno. Que esta radiación se extienda a todos los habitantes del país México, de Norte, Centro y Sudamérica y que se extienda a todo el planeta para que se desarrolle, se genere un cambio colectivo de la mente inconsciente colectiva y de la mente consciente de toda esta humanidad. Que aprendamos a vibrar en el tono universal del amor, de la paz, de la unidad. Que así sea. Gracias. Muy bien. Entonces, gracias a todos, bienvenidos. Vamos a hacer un pequeño repaso de dónde estábamos. La charla anterior, pues comentamos un poquito acerca de las técnicas del autoconocimiento. Hablamos un poquito de la transformación del ser honestos a través de la honestidad. Y la verdad, cuando uno reflexiona, uno no se cansará de pensar y de valorar esta cualidad, ¿no? La honestidad, el ser honestos con uno mismo, el ser verdaderos, ¿no? Y bueno, tocamos algunos puntos y vamos a comentar la continuación que tiene que ver con los demonios interiores, pero estaba revisando que el material es muy vasto, pero antes de entrar a ese tema, que pudiera ser interesante para todos, es importante algunas precisiones. ¿Por qué es importante el autoconocimiento? Enfocándonos en lo que llamamos demonios interiores.
El concepto de demonio interior, bueno, de alguna forma lo han usado algunas filosofías y los demonios interiores pues nos hablan de atributos que tenemos internamente. El mismo Carl Jung, Edgar Cayce, de alguna forma, y algunos otros filósofos y pensadores nos han comentado acerca de que el cielo y el infierno están dentro de nosotros mismos. Y para que haya un infierno, pues para el colectivo tendría que haber demonios, ¿no? Y el concepto de demonios es un concepto bastante antiguo, que fue tomado mucho por la iglesia cristiana en general y también por algunas otras iglesias o instituciones o religiones, donde nos inculcan el miedo precisamente a esas figuras grotescas que tienen rasgos humanoides, que tienen rasgos animalescos, animaloides, digámoslo así, con rabo, con patas de animal, pero tienen una complexión humana, que pueden tener cuernos, etcétera, de color rojo, por ejemplo, o negro, y de alguna forma que son malévolos, son malignos. Entonces, el concepto de demonio, pues va en contraposición con el concepto del ángel. El concepto del ángel, que son aparentemente entidades tipo humanas, pero divinizadas o elevadas, con alas, con una aureola de luz y que trabajan para el bien. Entonces, aparentemente los demonios siempre estarán en el infierno, porque ese es su destino, por malos y malucos y siguen siendo malos y no quieren cambiar, y son como los que representan la rebelión o la separación con Dios. Y los ángeles son los que realmente están a favor de Dios, apoyando el plan de Dios, y de alguna forma no se separan de Dios y no hay forma de que se conviertan en algo diferente porque están en un estado de gracia. Entonces, a grosso modo, estos son como alegorías, son imágenes que se utilizan para interpretar algo que de alguna forma tiene una connotación, digamos, interna, atributos humanos. Esto no significa que no existan entidades más elevadas que el humano, que podríamos llamar dioses, mensajeros o representantes de Dios de alguna forma o ángeles, inclusive que también hay entidades que tengan ciertos atributos como se pintan en los demonios, pero realmente no hay ningún demonio. Entonces, para las enseñanzas, digamos, de Edgar Cayce, de Alan Kardec y de algunos otros estudiosos de estos temas, se habla de que todos los seres humanos procedemos de la misma fuente y somos células o partículas de Dios. Somos centellas o chispas de Dios que tenemos atributos internos divinos, pero que fuimos creados de manera inocente, sin conocimiento, sin experiencia y que estamos recorriendo un camino ascendente. Obviamente hay teorías que hablan que hay seres que vienen de arriba hacia abajo, pero bueno, para fines prácticos y en el sentido estricto, en el conocimiento, digámoslo así, la interpretación, la experiencia, nos hace ver que la justicia de Dios establece que todos partamos de un mismo punto, de un mismo origen, un mismo nivel, y que el proceso de crecimiento se haga por mérito propio. Es lo que normalmente la lógica, digamos, espiritual nos hace entender. Entonces, podemos entender la imagen de los demonios como metáforas o un símil o símiles de lo que sería propiamente atributos humanos en el plano interno. Entonces, ustedes pueden ver que la imagen de un demonio pues tiene ese híbrido entre animal y humano, pero al humano lo rebajan, al humano de alguna forma lo define como si fuera un más animal que humano. En el caso del ángel lo define más divino que humano. Pero lo cierto es de que tanto el demonio interior o los demonios interiores como los atributos angélicos están en el propio ser humano. Y depende del propio ser humano, su propio crecimiento, su propio desarrollo, ya sea avanzando o manteniéndose estancado, inclusive generando más condiciones karmáticas de sufrimiento. El día de hoy vamos a revisar unos casos, aquí voy a cerrar esta parte, para tratar de entender para dónde va este tema antes de pasar propiamente al estudio de los demonios interiores. Hay un caso, por ejemplo, de Mabel N., que es una persona, una mujer profesionista, licenciada, tiene niños, es exitosa a nivel profesional y tiene 33 años, pero su caso fue que presentaba agotamientos nerviosos. De alguna forma, en el estudio se encontró que la señora odiaba a su suegra, pero ya ella ya estaba fallecida.
Entonces tuvo problemas de anemia, afecciones en la espalda y aparentemente no encontraron la causa física. Estuvo recorriendo varios hospitales y médicos y seguía con las mismas problemáticas. Se detectó mucha inestabilidad emocional. Aunque la señora era fervorosa cristiana, porque oraba sin cesar, percibía que no había resultados en su salud ni en las condiciones anímicas. Entonces, ella tenía como un concepto de que todo estaba bien, todo era justo, todo estaba precioso, estaba en orden y que las cosas pues estaban como debían estar. Inclusive, sin darse cuenta, su odio a su suegra, de alguna forma que ella era una mujer fallecida, persistía. Entonces también se observaba que ella tenía una tendencia a la crítica a los demás, no toleraba defectos de las otras personas y de alguna forma tenía ese sentido de control absoluto, es decir, controlarlo todo, inclusive a las personas de alguna forma. No podía, digámoslo así, entender de que ese mundo donde ella establecía lo que tenía que suceder y cómo se tenía que ser, y que era un mundo perfecto mientras ella mantuviera el control, fuera una falsedad. O sea, vivía en un mundo irreal, el mundo de ella, la percepción de ella, y los que sufrían eran las personas que estaban a su alrededor. Pero curiosamente también ella le tocaba sufrir. Entonces, esa dificultad básica de ella era que no creía en algo superior, creía en sus propios convencimientos, sentía que no tenía capacidad de amar a nadie más, solo para ella, el amor era a sí misma, pero no era un amor obviamente sano, sino era un orgullo solapado. Tenía miedo a sus propios pensamientos, o sea, a la propia vericidad de los pensamientos que tenía, que eran algunos pensamientos bastante innobles, bastante desajustados, y mantuvo ese estado de angustia, de depresión, la cuestión de la tensión arterial, problemas de tipo nervioso, problemas en el orden físico también, pues le estaban dando a entender de que algo no estaba bien en ella. Pero bueno, de alguna forma ella siguió con esta irrealidad. Este caso es muy interesante porque es un caso típico de personas que pueden ser religiosas, personas que establecen que lo que ellos dicen es que yo estoy en lo justo. Es necesario que sea así para que la familia funcione. Entonces podemos hablar de una persona, digamos, intolerante, una persona con un excesivo rigidez o extremismo y con un deseo de controlarlo todo. Y ella justificaba ese control férreo diciendo que todo estaba bien, lindo, que estaba precioso y que estaba en orden. Sin embargo, los problemas no terminaban para ella. Tenía problemas, angustia, insomnio, depresión intolerancia, aunque no lo podía comprender o verlo de esa forma. Entonces, ese es el perfil de esta primera persona. Vamos a tratar de revisar el segundo. En este caso se llama un hombre, es un joven, empleado de banco, se llama Bart, tiene una esposa simpática y tiene tres hijos. Él te presenta cosas parecidas a Mabel, presenta dolencias y constantemente va a diferentes consultorios médicos y especialistas y no le encontraba nada. Le daban medicamento, inyecciones y quedaba él igual. Aparentemente no era un problema de causa física o fisiológica. Entonces, también se dice que cuando se le hizo la entrevista a Bar, él normalmente entró con una actitud desafiante y acusó a toda la vida, a las personas, particularmente a sus jefes, a sus compañeros de trabajo, y tenía mucho resentimiento. En primera, porque parecía que él tenía más capacidad y no era promovido en las diferentes promociones del trabajo, pero también tenía hostilidad con contra sus compañeros y particularmente contra sus jefes. Obviamente, al tener esa actitud que él justificaba, porque él decía que tenía más mérito, más experiencia y más antigüedad, el ambiente se enrarecía, él lo enrarecía y empezó a sentir el rechazo y fue muy impopular en su trabajo, como un hombre que no sabía trabajar y que no era amable, cordial con los demás. Entonces, curiosamente, hay un síndrome, por llamarlo de alguna forma. Barb demostró una definitiva o definida voluntad de fracasar. Este concepto de voluntad de fracasar pareciera algo ilógico,
porque la mayoría de nosotros pues queremos triunfar, aparentemente. Entonces, pero la voluntad de fracasar en el plano inconsciente existe. Es una especie de saboteo o autosaboteo, y este autosaboteo de búsqueda del logro o del éxito es como una reprobación a sí mismo. Es como una anularse, bloquearse para evitar ese riesgo que es ser exitoso. Pareciera que no es un problema el ser exitoso, pero el ser exitoso conlleva un cambio de condiciones. Entonces la persona, la voluntad de fracasar, que es lo mismo de autorreprobarse o autosabotearse, normalmente va a mantenerlo en el mismo estatus por muy complicado que ese estado pueda ser. Evita el riesgo de cambio a toda costa. Entonces muchos de nosotros tenemos de alguna forma el riesgo, el miedo al riesgo, y de alguna forma nos mantenemos en el no cambio, nos mantenemos en la constante, en la inercia, en la inactividad, y pensamos pues que ese es nuestro estilo de vida. Pero realmente el verdadero estilo de vida es el cambio, es la renovación, porque la vida se renueva constantemente. Entonces, una ventaja que tienen las personas que desean fracasar de manera inconsciente, la voluntad de fracasar, es que pues nunca se van a dar cuenta a dónde pudieran haber llegado, o sea, qué podrían haber sido, y tampoco van a reconocer sus limitaciones, que eso es lo peor. Entonces, al estar en una zona de confort, aunque un confort inconforme o un confort incómodo, la persona asegura un estatus, un estado, pero rechaza una posibilidad de cambio. Entonces, esa voluntad de fracaso lo mantiene intacto, lo mantiene enrarecido y respirando, digamos, a medias o sobreviviendo en ese estado. Entonces, podemos definir que hay muchas personas sin que se sientan ofendidas, las personas que pudiéramos asignarnos en esa clasificación, pero por ejemplo, el fracaso conlleva una recompensa. Por ejemplo, una persona que podemos decir que maneja esta voluntad de fracasar inconsciente estaría como el bebedor convulsivo, compulsivo, el soñador o la persona que se mantiene durmiendo mucho tiempo, que se mantiene en la ilusión, que se mantiene de alguna forma en un estado de que a futuro va a hacer cosas y no las hace, no avanza, solito se puede auto justificar y autoengañar de que sí lo va a hacer, pero no lo hace. Tiene muchos planes, tenemos muchos planes en un momento dado. El dormilón, que se la pasa quizá la mayor parte del tiempo en un estado de adormecimiento físico o de alguna forma, la persona que se mantiene descansando mayor parte del tiempo, que no quiere trabajar, que se mantiene, por ejemplo, dependiendo de los padres, etcétera. El devorador patológico de libros, que podemos estar en una inercia de estar lee libros, o cursos interminables. Tomo un curso, luego tomo otro y ya llevo 50 cursos, por ejemplo. Entonces hay un exceso de actividad. Y esto no significa que no se deba de hacer, pero el problema es que caemos en esa inercia, que caemos en ese cuadro donde realmente los resultados no son más que resultados intelectuales. No hay realmente un cambio, una renovación en la vida. El perezoso, el que posterga las cosas, por ejemplo, etcétera. Todo esto nos orilla a apartarnos del realmente de lo que es vivir, de vivir una vida plena, porque nos quedamos en esa zona. Entonces, aquí se dice que esas personas, inclusive algunos de nosotros, estamos marchando hacia la extinción. Y la palabra extinción es como de manera gradual, de manera suave, imperceptible, nos estamos muriendo en vida. Me recordó, o sea, la extinción de los animales de la prehistoria, por ejemplo, o la extinción de una planta, de un animal, que ya prácticamente ya quedan pocos o simplemente ya se extinguieron, ¿no? Entonces la palabra extinción se refiere que nos extinguimos de la vida, nos anulamos a nosotros mismos, una especie, digámoslo así, como de suicidio muy sutil, una especie de irse muriendo lentamente, gradualmente. Entonces, esa actitud de inmadurez, sin esforzarse realmente por triunfar, se ve de alguna forma reforzada por justificaciones.
como frases como las siguientes, que son muy comunes de la persona que tiene voluntad de fracasar. Si yo hubiera querido, si tan solo yo hubiera hecho esto en el pasado, si tan solo los demás fueran diferentes o me trataran diferente, si ojalá mi familia, mi esposa, mi esposo, mis hijos me hubieran permitido hacer tal o cual cosa, y aun si mis obligaciones me permitieran, entonces yo haría cosas extraordinarias, cosas maravillosas. Entonces, dependiente, dice aquí, y por debajo, sepultaba en el inconsciente, en este caso Bart, que fue diagnosticado con el síndrome de voluntad de fracasar, sepultaba él en el inconsciente una profunda hostilidad hacia sí mismo y una gran culpa por su fracaso como hombre. Tenía aspectos de inseguridad, de miedo, necesidad de autoestima y confianza en sí mismo. Normalmente esa rebeldía contra los otros, contra los jefes, los compañeros, pues era una lucha y una rebeldía contra sí mismo. Esa inseguridad, esa falta de confianza, falta de aprecio, porque no lo tenía a sí mismo. Y ese encubrimiento de la verdad. Entonces, las personas que estamos en extinción normalmente estamos en esa asfixia donde el oxígeno va faltando de manera lenta, gradual, sin percatarnos de que ya no estamos respirando oxígeno. Entonces, es algo un poco fuerte, pero bueno, era necesario tomarlo como un caso para reflexionar. Entonces, ya vimos el primero, Mabel, la que todo está bien, que todo está en orden y que el control, el orden y las cosas son como son. Estamos viendo el caso de Bart con la voluntad de fracasar. Y bueno, aquí nos comenta mucho que no nos damos cuenta, pero nuestra personalidad trabaja en automático y es por inercia y sigue patrones inconscientes de conducta, muchos de ellos forjados en encarnaciones anteriores, pero no lo son tanto. Lo más fuerte puede ser, obviamente, la genealogía de donde venimos, pero tampoco lo es tanto, porque esos abuelos o tatarabuelos podemos ser nosotros con características muy similares de hace, no sé, 100, 200 años, por ejemplo. Pero lo más fuerte e impactante se forja en la concepción del ser, en el proceso del embarazo de la madre, del parto, en el periodo primario, en la infancia más temprana donde hay infiltraciones, donde hay factores externos como los educativos, los padres que tuvimos, situaciones fuertes que nos impactaron a nivel de cosas, por ejemplo, puntuales. Por ejemplo, tuvimos, nuestra madre casi abortó, tuvimos una cesárea, bueno, nuestra madre tuvo una cesárea, o tuvimos un padre golpeador, por ejemplo, o una madre que nos abandonó en la infancia. Obviamente eso va a marcar al niño que no tiene protecciones, que no tiene como conciencia como tal, como un ser completo, porque está dependiendo de los dos padres o de los familiares que están alrededor de él. Entonces, de ahí se van forjando esos patrones inconscientes. El problema ahora es que ya los tenemos y no los tenemos conscientes. O sea, tenemos patrones inconscientes que no son positivos, que no son constructivos, pero tampoco tenemos conciencia o hemos identificado esos patrones. Entonces, ese es el problema mayor, el desconocimiento de uno mismo. Por eso es tan importante el autoconocimiento. Y de alguna forma no es para atribuirles las causas en el pasado, que bien pudieran ser. Lo que tenemos que hacer es diagnosticarnos y trabajar en el antídoto, por decirlo así, del problema, ¿no? Entonces aquí nos dice que hay un ejemplo, y este es quizás el último ejemplo para tenerlo como base, que era un joven agricultor que tenía mucho dinero y tenía desafortunadamente una operación para extirparle una parte del estómago porque tenía una úlcera ya bastante avanzada. Entonces este muchacho recurrió a doctores y de alguna forma el diagnóstico fue eso, que tenía que operarse y extirparle la parte de su cuerpo. Entonces cuando se hacen los estudios, las pruebas psicológicas indicaban que ese joven era tremendamente crítico hacia todas las personas. Y él tiene un temor y tiene una autoprotección porque siente que todos le hubiesen hecho daño y que todos le pudieran hacer daño.
realmente no puede apreciarse a sí mismo por estas pantallas que tiene. Teme enfrentarse al resentimiento y a la hostilidad de sí mismo, porque él a lo largo de la infancia y de la juventud ha estado acumulando resentimientos y odio hacia los demás y los ha acumulado con base en desaires reales que sí fueron en el pasado, pero también imaginarios del presente. Es decir, su propia mente la ha utilizado para crear un mundo que solo está en su mente, en su irrealidad, en su imaginación. Dice aquí amargo criticismo, o sea, su sentido amargo y así ácido de la crítica hacia los demás, pero también a sí mismo, hostilidad encubierta, el temor todavía. Entonces él tuvo que tomar conciencia y enfrentarse a esos demonios interiores y reconocer eso, el odio, la hostilidad, la amargura, la crítica, que habían sido fuerzas impulsoras, o sea, que le habían dado impulso a su propia creación mental y a su realidad, porque debemos recordar que lo que la mente establece es la realidad, aunque no lo sea. Y esto lo estuvo haciendo por años, por décadas, aunque él no se hubiera dado cuenta consciente. Entonces, en este caso particular, por ejemplo, podemos ver un círculo vicioso de varios elementos, digámoslo así, demonios interiores. Y aquí lo explica muy bien. Dice, el joven cultivador de naranjas, o sea, el agricultor adinerado, tuvo que rememorar su pasado, hacer conciencia. Recordó que cuando era más joven, con sus padres, o era más adolescente o más niño, sus padres eran trabajadores y era una familia bastante trabajadora porque los padres y los hermanos mayores siempre estaban ocupados en hacer dinero, trabajando, trabajando en los campos, etcétera. Entonces él recordó y evocó un fuerte sentimiento de haber sido descuidado, no deseado, es decir, de haber sido abandonado de alguna forma o excluido de ese núcleo familiar porque era el más pequeño. Entonces, a partir de ahí desarrolló el sentimiento el sentido de inferioridad. ¿Por qué? Porque él percibía que los padres y los mayores estaban interesados en otra cosa, no en él. Él realmente quería amarlos y sentirse amado por ellos, pero eso prácticamente no se le dio. O sea, no hubo las condiciones en la familia porque quizás los padres pues ya tenían varios hijos y el pequeño pues lo tenían como algo de pues de que se distrajera por sí mismo y que se entretuviera como pudiera. Esta carencia de afecto que pudo haber sido real, que aquí dice que lo fue, y una creciente amargura por ese abandono, por esa falta de amor, produjeron en él, porque en cada quien producen diferentes sentimientos, pero en el caso de él produjeron vergüenza. Vergüenza porque se sintió alguien inútil, alguien que no tenía valor, alguien que era un cero a la izquierda. Entonces, esta vergüenza la trataba de ocultar a los demás y realmente terminó culpándose a sí mismo. O sea, la vergüenza la ocultó, pero una vergüenza ocultada realmente es un sentimiento de culpa. Después surgieron al estudio, en la reflexión, en la meditación, en la oración, vagos recuerdos, bastante nebulosos, temores, sentimientos y momentos en los cuales él se defendía de ellos con hostilidad y resentimiento. Es decir, una manera, no me quieren, ahora no los quiero y los odio. Esa hostilidad y resentimiento de ahora ya no mirarlos, ya no contestarles, provocó ese odio hacia sí mismos y hacia los demás. Manifestando a los demás, lo tenía en sí mismo. Entonces, este círculo vicioso es muy interesante porque nosotros, aún nosotros, podemos estar dentro de un círculo vicioso y de alguna forma los efectos los vamos a percibir. Entonces, aquí quise manejarlo como introducción. Estos casos, obviamente vienen más casos, pero los tres casos, a mi juicio, eh, tienen elementos que son prácticamente atribuciones internas, o sea, son sentimientos hostiles, como puede ser la autosuficiencia, el orgullo, el miedo, el resentimiento, y sobre todo, y sobre todo, y sobre todo, son distorsiones de la realidad. Podemos ver distorsiones en todos los terrenos. ¿Por qué? Porque aunque Mabel exitosa y aunque era religiosa, católica y devota oradora, o sea, oraba mucho, no se curaba.
y aún mantenía ese sentido de superioridad, de autosuficiencia y de control férreo, de amarse a sí misma sobre todas las cosas y no amar a nadie más realmente. En el caso de Barb, también la voluntad de fracasar, que es como una autoestima, baja autoestima, pudiéramos considerarlo así, porque no se considera con méritos o como que simplemente se sabotea. Y en el caso del agricultor, podemos ver también sentimientos que de alguna forma aparentemente eran justificados desde su niñez porque sus padres no lo quisieron, entre comillas, pero tampoco podemos considerar que fue al 100%, porque su madre en algún momento pues era el pequeño, lo tenía que cuidar, pero su mente se enfocó básicamente al resentimiento que ya había captado, que ya había desarrollado, que ya había germinado, y ese es donde su mente se enfocó en los demás momentos de su vida. Entonces él pudo en algún momento decir, bueno, no me quieren, pero yo los quiero, o quiero a mi madre, o a mi prima, o etcétera, o a mis amigos, o lo que sea. Sin embargo, la atención se puso en la carencia del afecto, del amor, en la carencia, y eso pues le generó todas las situaciones, ¿no? Entonces, de una manera muy práctica, espero que me hayan seguido, que no, que quede más o menos claro. Obviamente el material lo tienen en su libro, pero ese es algo, es una reflexión que puede ser muy buena. Entender de que el pasado no lo podemos cambiar, es difícil, es imposible cambiar el pasado. No podemos cambiar los padres que tuvimos o que no tuvimos. No podemos cambiar nuestra infancia y no podemos cambiar de aquí para atrás. No podemos, es imposible. Pero también podemos ver que en el presente lo que estemos sufriendo es una consecuencia de nuestra actitud ante los eventos del pasado y que ahora podemos hacer hacer una reconversión, una transformación, un cambio de percepción y tratar de educar a la mente, a nuestra personalidad para que se acople a una forma de percibir las cosas y las circunstancias de una manera bastante distinta. Porque si seguimos manejando los mismos criterios, las mismas valoraciones de la realidad, entre comillas, pues vamos a seguir manejando la misma caja negra con el mismo funcionamiento. Esto a mi juicio es como una caja negra. Es como una caja donde le metemos cosas y obtenemos cosas. Todo es así, entradas y salidas. Pero lo cierto es de que nadie se pone a pensar qué cosas estamos metiendo en la caja, qué cosas ponemos en la mente, cómo percibimos nuestra mente, cómo la mente aprende de la realidad y cómo interpreta la realidad la mente. Porque realmente, bueno, realmente decimos, la realidad, válgase la repetición, es una interpretación de la mente, pero la mente tiene sus filtros que son inconscientes, o pantallas o filtros que reconstruyen una realidad que no necesariamente es la auténtica. Entonces es lo más importante. Por eso se dice que tenemos que aprender a disociarnos de la realidad. Digámoslo así, aunque estamos en el mundo, no somos de este mundo. Y aunque estamos, no significa separarnos de la vida, del papel que tenemos como seres humanos, sino aprender a reinterpretar la realidad y darle la polaridad positiva, la polaridad que debería ser acorde a la verdad universal. Entonces, ese sería el sentido de la vida. Ahora, ustedes se preguntarán por qué hay varios casos. Algunos se pueden identificar con Mabel, otros se pueden identificar con Bart y otros se pueden identificar con el campesino o el agricultor adinerado. Pero hay miles de casos, miles de modelos, miles de combinaciones. Hay miles, si no es que millones, pero podemos pensar que hay miles de modelos que los seres humanos se pueden agrupar para entender por qué este grupo piensa así, por qué esta persona tiene este mismo perfil o perfiles parecidos. Entonces es muy importante. Y lo más curioso es que dentro de estos perfiles, el perfil que es el menos repetido es el perfil de la conciencia crística. O sea, el perfil crístico casi no hay. Digamos que estamos como en los principios de lo que sería la conciencia crística. Por eso estamos en este mundo, por eso estamos en un proceso de despertar, conociendo nuestros propios efectos, nuestras realidades y conociendo cómo nuestra mente
digamos, procesa la información que recibe del entorno y de la propia información que se obtiene del inconsciente a nivel sutil, que eso nos controla bastante. Entonces, bueno, vamos a continuar. Digo, me fui un poco rápido porque son historias y las historias pueden ser así como cuentos y yo tiendo a darle como mucha velocidad para no aburrirlos con las historias porque normalmente pudiera ser, digo, a lo mejor es una proyección mía de que las historias ya las entendemos, o sea, inclusive ya las han leído y lo que hay que hacer es extraer el contenido, o sea, la información, la enseñanza que me dan esas historias. Muy bien, entonces voy a continuar. Entonces, aquí lo interesante es, aunque somos conciencia y tenemos una personalidad, estamos en proceso constantemente de recrear nuestra propia conciencia. Es algo interesante que el hombre, dentro de las razas, o dentro de las especies de la Tierra, es la única especie que puede interpretarse a sí misma y puede reflexionar de cómo está interpretando su realidad y quién es él o qué es él. O sea, es interesante que el hombre tenga esa capacidad. O sea, los animales, los caballos, eh, animales, ballenas y todo no lo tienen, aunque tienen conciencia quizás rudimentaria de existir, pero el ser humano va más allá, tiene conciencia que puede abarcar el nivel espiritual. Entonces aquí recreamos nuestra conciencia. Es decir, que no siempre y no necesariamente debemos y podemos ser como somos actualmente. O sea, y hay que recordar que tenemos las dos partes de la mente consciente y la mente inconsciente. Y esto es un recordatorio porque es muy importante para lo que vamos a empezar a ver. Entonces, en la parte inconsciente o subconsciente, también se llama así, están los recuerdos reprimidos y hay muchísimo material emocional, que son como resortes que nos activan nuestros comportamientos conscientes sin darnos cuenta de ellos. Entonces nos dicen que necesitamos sacar todo aquello que hemos metido en el inconsciente, sea por propia voluntad o porque éramos pequeñitos y no sabíamos lo que absorbíamos o cómo interpretábamos la realidad, porque era nuestro programa incipiente. ¿Por qué? Porque si no sacamos eso, si no lo sustituimos por otra cosa, allí va a permanecer. Entonces, de esta forma o en base a esto, el primer paso que damos en la terapia de oración es de hacer de la oración una práctica de honestidad. Ese sería el principio. O sea, tratar de ser honestos. Hay veces, por más que lo intentamos, no podemos, porque tenemos una creencia de que eso es así. ¿Cuántos de nosotros hemos estado enojados con alguien, una novia, un novio, el papá, la mamá, una hermana, un hermano, un hijo, etcétera? Y sentimos que estamos en lo correcto, que no podemos perdonar ni debemos perdonar, porque el otro no aprende y porque nos ha ofendido. Y eso pudiera ser para nosotros la gran verdad, pero realmente no somos honestos, porque si estamos albergando un sentimiento de resentimiento, un odio solapado, el odio no es verdadero. O sea, el odio no es, podemos decir que sí tenemos odio, y eso ya sería un principio de honestidad, y que no deberíamos tenerlo. Ese es otro principio de honestidad. Es decir, el odio lo identificamos como algo que no es positivo, que es negativo, y que por la razón que sea deberíamos sacarlo porque nos daña. Nos hace daño no al otro, más a nosotros mismos. Y este es otro aspecto, un tercer principio de honestidad. Entonces, cuando queremos ser honestos, tenemos que usar un patrón de honestidad de verdad más elevado que los convencionalismos tanto de mi familia, de mi persona o de mi nación. Por ejemplo, algunas personas se ponen un montón ¿cómo se llama? Explosivos y son honestos porque quieren servir a Alá y quieren servir al Islam, por ejemplo. Entonces se van y se explota su bomba, se matan porque piensan que están haciendo un servicio a Alá o a su Dios o a Mahoma, el profeta, y esa es una gran verdad para ellos. Es un ejemplo, porque bueno, se respetan a los que practican el Islam también. Y lo cierto que eso para él es ser honesto, pero no está conforme a la verdad suprema, a la verdad superior.
Entonces tenemos que empezar al menos por empezar a detectar que si tengo un resentimiento, un sentimiento que me altera mi armonía, mi paz, mi amor a mí mismo y a los demás, pues realmente es una señal de que si lo mantengo y no lo evidencio como algo que debería cambiar, eso es deshonestidad. Entonces es un primer criterio. El primer criterio que aquello que me está generando inestabilidad, desarmonía, que altera mi circuito mental emocional, ciertamente es una señal de que estoy haciendo cortocircuito con la verdad mayor. O sea, tenemos esa capacidad de poder detectar cuando algo está mal y pudiera ser y pensar que está en los demás o en las circunstancias, pero eso para la verdad no es válido. ¿Por qué? Porque el resentimiento sale de mí. O sea, la culpa, el miedo, la baja autoestima, eh, cualquier sentimiento hostil, cualquier sentimiento de baja vibración, yo mismo lo estoy filtrando y lo estoy manifestando así. Entonces, de alguna forma, hay que empezar por aceptar con franqueza los efectos y los defectos que son las causas morales de esos efectos y que son originados por nosotros mismos y en nosotros mismos, no por nadie más ni en los demás necesariamente. Entonces, este punto es súper importante. La poca experiencia que tengo en la práctica, por ejemplo, de esto, me doy cuenta de que hay deshonestidad solapada y por más que queremos, entre comillas, no nos damos cuenta. Pero no es que no nos demos cuenta, es que hay algo que nos dice que no queremos darnos cuenta. Es como algo que nos incita a mantenernos en esa autosuficiencia, en ese autoengaño, porque el que busca la verdad la encuentra. Y si la encuentra, la verdad lo va a empezar a ser libre. Entonces hay convencionalismos, hay como hábitos de mentales, hábitos de usar pensamientos y creencias repetitivas que nos mantienen en ese estado de reforzamiento de esa ignorancia, de ese error, de esa mentira, y que para nosotros es la gran verdad y actuamos con honestidad con esa gran mentira. Entonces, ojalá se entienda, pero esa es más o menos la explicación de esto, ¿no? Decía Carl Jung, la apariencia de este mundo, nuestra relación ante ella, además de nuestro crecimiento hacia la madurez, aún nuestra salud corporal, nuestra evolución espiritual, no dependen del mundo exterior o de las circunstancias externas, sino de nuestro mundo interno. También nos dice, si queremos cambiar nuestra vida, si realmente queremos cambiar, el primer cambio debe venir de nuestro interior, con voluntad. O sea, desde nuestra propia conciencia, tomar conciencia y ejecutar la voluntad del cambio, de nuestra propia conciencia. Entonces, debe venir de nosotros mismos para poder, de alguna forma, hacer el cambio. Entonces, tenemos aquí la imagen del iceberg o del iceberg, donde el subconsciente, que es el plano desconocido, están los miedos, la valoración, la autoestima, el rencor, el resentimiento, porque aquí están elementos tanto, digámoslo así, positivos, como el caso de la valoración, la autoestima, pero también hay elementos de sombra, miedos, el rencor, el resentimiento. Y podríamos decir que más al fondo están propiamente las cualidades del super yo o de la conciencia, que podrían ser los valores mayores. Por ejemplo, la verdad, el amor, la paz, por ejemplo. Y en el consciente están las creencias que creemos tener, o sea, de las cuales tenemos conciencia, válgase. Están los valores que se están usando. También está la parte del estrés y la ansiedad como elementos que propiciamos derivados del plano exterior. Entonces, pues más o menos esta imagen. Y aquí voy a hacer un alto para quitar estas rayitas y también para escucharlos. Si tienen alguna pregunta o algún comentario al respecto de esta instrucción pues estamos revisando, porque ya este tema ya no lo vamos a tocar, el tema del inconsciente ya lo hemos tocado. Quizás nada más algunas técnicas
digamos, de autorregulación o autosanación, pudiera ser, pero ya el tema del subconsciente, del inconsciente, ojalá haya quedado lo suficientemente explícito. Entonces, si alguien quiere compartir o comentar o preguntar al respecto de este tema, por favor. ¿Alguien tiene alguna pregunta, algún comentario? ¿Todo está bien? ¿Está claro? A ver, yo, David. A ver, Patti. Pues mira, pues sí, ya está visto, ya ha estado hablado, ya ha estado leído, nos has mandado hojas, pero sí hay que insistir. Es muy común en terapia, en la medicina, que quieren nada más llegar a curarse, aliviarse, tanto de cosas tan sencillas como gripas repetitivas, la tos repetitiva, la hipertensión que no se cura, eh, hasta cosas todavía somatizadas más, pues, más serias, ¿no? Eh, pero definitivamente las emociones tienen que ver, entonces volvemos a repetir lo mismo, hay que ser honestos, pero también la honestidad tampoco se encuentra tan fácil. O sea, yo puedo decir, bueno, pues de la primera que pusiste de ejemplo, o sea, creyente, buena persona, pero en realidad sus sentimientos cómo estaban. Entonces sí hay que echarnos un clavado y a veces a veces pueden estar tan escondidos, y lo digo en mi propia experiencia. Sí, algo me saltó en esta semana, bueno, ya desde hace como 2 años, y se lo comenté a mi hija, le dijo, oye, fíjate que yo noté esto en mí, y se me queda viendo y se ríe, dijo, ¿cómo? ¿No te habías dado cuenta? Le digo, no, pero yo creía que era como broma, o sea, sin importancia. Y cuando he venido interiorizándolo y por qué, bueno, ¿por qué hago esto? Porque es un juego, ¿no? Este, híjole, me ha llevado yo creo que pienso yo, todavía no crees que lo veo totalmente, pienso yo que es algo muy importante porque lo que parecía tan simple, 2 años y apenas me estoy empezando a dar cuenta. Entonces, sí, si queremos ser sanos, digo, no es tan así, pero sí, verdaderamente, bueno, hasta jóvenes, bueno, ya está por interés, y es hasta joven. Ujú. Entonces, por salud también, pero sí, hay que seguir interiorizando y si dices tú, se repite y se repite, pues sí, pero esto es de diario. Hay una oración que has hecho varias veces, Señor, hazme ver lo que necesito saber, ya sea en el día de hoy, ya sea puntualmente en esto, y verlo, pero verlo con sabiduría, con amor también, porque después si vemos que no somos tan dulces, ni tan bellos, ni tan blancos, y más y cuando nos damos cuenta que no somos blancos, ¿verdad? Era mi aportación. Gracias, David. Gracias, Patti. Gracias. Sí, esta temática es muy complicada porque la mayoría, si se dan cuenta, es lo que más nos cuesta trabajo, ver el detalle y el detalle en nosotros, porque el detalle en los demás lo vemos perfectamente. O sea, los detalles de de las formas de actuar, de hablar, de comportarse de los demás para con nosotros, somos expertos para detallar, pero verlo en uno es lo más difícil. O sea, casi, casi podría decir que imposible si no tenemos un sentido de humildad y de deseos sinceros de cambiar. O sea, imagínense que esto para alguien que no tiene deseos sinceros de conocerse para cambiar, le va a ser rotundamente imposible hacerlo. Y preguntémosle a la humanidad, a la familia, inclusive a nosotros mismos dentro de la familia, ¿cuántos de nosotros estamos dispuestos a vernos crudamente, vernos así bien desnudos y viendo bien claramente con la visión de Dios de cómo realmente estamos, con todas nuestras deficiencias y errores? Obviamente virtudes, pero en este caso estamos trabajando en poner el punto en la I.
o en las CIES. Entonces, es muy importante esto. O sea, yo sé que el tema, yo casi diría que este es el único tema que puede ser trascendente para un cambio verdadero, porque los seres que buscamos la espiritualidad nos vamos, como dicen, en las ramas o solo por las ramas, algo así, en el sentido de que queremos cosas más valiosas, más llamativas, más luminosas, cuestiones que nos puedan cambiar. Pero me doy cuenta que la enseñanza del maestro es la más perfectamente elaborada para los que quieran realmente ese cambio. Cuando nosotros estamos satisfechos de nuestra avance o de nuestra estabilidad, realmente ahí ya estamos diciendo que estamos estancados. Yo normalmente vamos a tener periodos en los cuales altibajos, pero normalmente cuando le rascamos, Dios nos hace ver qué tenemos que corregir. O sea, nos lo pone enfrente, o sea, pero clarito. Pero si no tenemos esa actitud de acercamiento con Dios, con Jesús, con la espiritualidad mayor o con el sentido de honestidad, difícilmente se va a lograr. Entonces, no es porque a mí me gustan las oraciones que me pareciera de mártires, ¿no? Hazme un instrumento de tu paz como San Francisco, o hazme como tú quieres que sea, o que se haga tu voluntad y no la mía, te entrego mi vida, te entrego todo y soy todo tuyo. Que eso normalmente lo hago, pero en otro momento pude haber imaginado que eso era algo como de místicos, de fanáticos religiosos o de personas que no quieren responsabilizarse de su vida y le entregan todo a Dios. Pero eso no es así. O sea, la oración sirve para potencializar esa necesidad que tiene el alma de demostrar que eso es lo más importante para su vida. Realmente eso sería lo prioritario, el autoconocimiento y la transformación moral. Pero lo más prioritario de la transformación y el autoconocimiento es la necesidad expresada en la oración por querer verse como Dios nos ve. O sea, obviamente Dios nos ve con amor, pero que tenemos que vernos con los ojos de Dios en la parte donde el autoexamen esté en prioridad, porque es lo más importante, es lo más importante. O sea, ¿de qué me sirve hacer cambios afuera, hacer obras de bien, si adentro no estoy haciendo obras de bien en mi propio terreno, en mi propia construcción? Entonces, empecemos con esa parte. Es difícil, pero hay que hacerlo. Claudia, por favor. Sí, gracias, David. Yo me identifico con Mabel, con el primer caso, porque en efecto yo también fui muy religiosa y una de las cosas que me empezó como que a no gustar dentro de mi círculo religioso fue precisamente ese, que decíamos, me incluyo, y la primera, que éramos, pues sí, que ayudábamos al prójimo, que estábamos bien con Dios, que casi casi éramos los más iluminados, ¿verdad? Pero realmente había heridas por dentro, realmente había necesidades más profundas por dentro y que al menos yo ahora lo considero que eran como saboteos, o sea, nos saboteábamos nosotros mismos, digo yo la primera, ¿no? Porque nos poníamos precisamente en la actitud de mártires o de víctimas y como que creíamos en una fábula. Fíjese que en esta semana yo estaba reflexionando eso, como que nos creíamos en una fábula. Yo ahorita estoy pasando por una situación un poquito difícil y oraba yo en las mañanas toda esta semana, pero me llegó un pensamiento de que ya no desde esa actitud, sino ahora siendo responsable de lo que yo estoy, como no sé si me entiendan, pero responsable de lo que ahora yo estoy pidiendo, pero no con el afán de ver a Dios como, o al universo como le llamen, como que todo me va a resolver Él, no, sino ahora en la manera en que yo esté en sintonía con Él, en la manera en que yo esté vibrando para con el universo, ya dejando el drama, ¿sí? Porque antes pues yo lloraba y casi casi me azotaba. Entonces, ahora yo lo estoy viendo desde otro punto de vista. Entonces, anteriormente, yo hasta lloraba y me sentía triste y la depresión y todo, y ahora no, ahora sentí que a lo mejor es poquito, ¿no? Lo que estoy logrando, pero sin embargo ya hay un paso que estoy dando. Ahora me siento responsable y yo me dije a mí misma, no, yo no voy a ser víctima de la circunstancia. O sea, ahora yo voy a tratar de estar en sintonía con el universo
a pesar de la situación complicada que estoy viviendo, porque ya hay una respuesta. Y no es que yo quiera usar términos positivos, no, nada de eso, sino que quiero confiar ya no en una fábula, sino en la realidad, en esa energía creativa, creadora, que dice que ya todo está, ¿no? Entonces, yo quiero hacer eso. Entonces, pues sí, este es mi aporte de que muchas veces estamos en un círculo religioso, digo, sobre todo porque fue mi experiencia, pero siguen habiendo ahí muchas heridas, muchas cosas, y nos enfocamos en el poner en el dedo de los demás y no en nosotros mismos. Y sí, en efecto, es un tema muy, muy, profundo que nadie quiere abordar, que nadie quiere enfrentarse a sí mismo y que es más fácil, pues, estar, observando a los demás, ¿no? Y bueno, pues este es mi aporte, David. Muchas gracias. Gracias, Claudia. Sí, exactamente, es lo que me pasó en esta semana y de hecho coincide la experiencia, coincide muchísimo lo que usted comenta. Ahorita doy paso a las demás personas, compañeros. Y este tema es el 1% de todos los temas que puede tener más aplauso, porque es muy difícil este tema. Cuando ya estás confrontando, entre comillas, la realidad de la presencia de Dios y que tienes la capacidad de orar y que tienes que interactuar con esa fe, o sea, teniendo esa fe, es muy difícil porque puedes tener una enfermedad, puedes tener a un familiar en estado deplorable, puedes tener aparentemente una injusticia, un robo, puedes estar teniendo muchas situaciones que van en contra de tu creencia y que refuerzan la idea de no Dios o la idea de que es poco, es falso todo lo que hemos estado, digamos, buscando y lo ilusorio de la divinidad, que entre comillas, para los seres humanos. Entonces, es una prueba que pone a prueba tu fe, válgase. Y es una experiencia extraordinariamente enriquecedora. Cuando llegas a cumplir esto, a entenderlo y a decir, pase lo que pase, sea lo que sea, Dios me lo dé o no me lo dé, yo estoy con Dios en esto y siempre. O sea, mi fe no está condicionada a los hechos y a los eventos que lleguen a pasar en mi vida. Entonces estás trascendiendo una etapa, una frontera que casi todos la reprueban porque todos están en condición de que quiero o creo en Dios o en Padre o en Jesús o lo que sea, si realmente se sana, me sano o recupero el dinero o lo que sea. Y somos como niños caprichosos que condicionamos la fe o la confianza en el Padre, en el universo, en la energía creativa. Entonces todavía estamos viendo la dualidad. El Maestro Jesús dio el ejemplo máximo con o sin hechos favorables para él a nivel físico, aún para sus padres y sus familiares, él perseveró en una fe absoluta en la divinidad. Entonces, curiosamente es la prueba que muchos vamos a tener que enfrentar si es que queremos, pero es la mejor prueba de confiar de manera absoluta, total e incondicional, amando a la energía creativa o Dios sobre todas las cosas y aprendiendo a dar un servicio a sus semejantes como a uno mismo. Esas son las únicas pruebas espirituales que tenemos que enfrentar, pero todas trabajando y empezando por uno mismo en el autoconocimiento y ese sentido de honestidad. Por eso yo quisiera que a partir de esta charla empecemos a trabajar en esto y pongamos a prueba nuestra fe, como se dice, y aprendamos a ver la oración y ponerlo como un elemento en la mesa, sobre la mesa. O sea, ya vamos a pasar en otra etapa. Alguien dice, es que tengo miedo a la muerte, tengo miedo a esto. Bueno, vamos a enfrentar ese miedo desde una óptica de lo que debería ser, cómo entender ese miedo y cómo deberíamos reaccionar si estamos unidos con fe en la propia divinidad que está en nosotros. Y darle la vuelta a la tortilla, como yo vulgarmente digo, coloquialmente, es decir, que no esperemos, nosotros vamos a dar un paso más. Y esto va a estar interesante. Pese a las pruebas y todo, damos un salto de fe de esa manera. Y el segundo salto de fe es la evidencia de que el amor es la fuerza que lo puede todo. Aún con nuestros achaques, enfermedades, limitaciones, temores a la muerte o lo que ustedes quieran y manden, vamos a tratar de ser canales al servicio de las bendiciones de Dios para los demás. Y eso sería extraordinario. Ese sería como el cometido mayor. Entonces vamos para allá. Muy bien, Reina, por favor, comente. Sí, buenas noches. Es, em,
Pues sí, lo que comentan las compañeras y lo que usted menciona, muy, muy cierto, el compromiso, más que nada es el compromiso con, no con los demás, sino con uno mismo. Eh, mm, Voy a comentar algo que a mí me sucedió en días pasados, igual. Eh, pues vaya, mi hermano, el mayor, uno de los mayores, este, vaya, hay una fricción entre él y yo. Siempre, cuando hay desacuerdos de familia, siempre existe esa fricción, ¿no? Entonces, yo me autoanalicé y yo se lo comenté a mi hijo. Yo le dije, ¿sabes qué, hijo? ¿Sabes cuál es uno de mis defectos con mi hermano? Es que yo quiero que mi hermano, venía yo con esa idea de querer que él reconozca que en diferentes situaciones de discusiones he sido como que la salvadora, pero hacia con él he tenido ese conflicto de que, no me lo reconoce. No, o sea, tú tienes que reconocerme. O sea, tú debes de reconocer que tu hermana, este, movió, dijo, pagó y se solucionó el problema, ¿sí? Entonces fue lo que le comenté a mi hijo y le dije, y no es así. Para empezar, le digo, él es el mayor de mí. Tengo también que respetar los niveles también. Entonces le dije, yo tengo que respetar. Por otro lado, ok, dentro de este camino del aprender, del despertar, que eso me tiene que hacer más humilde porque el nivel de conciencia de mi hermano todavía no está despierto. Entonces me tiene que ser más, tengo que ser más humilde yo ante ellos, hijo. Entonces, no, tengo que tomar otra actitud hacia con mi hermano y esa actitud tiene que ser de amor, hijo, de amor y de respeto. No solo con él lo menciono porque existe esa fricción, Claro, ¿sí? Pero bueno, siento que, como lo mencionan, esto es día con día, porque si lo menciona usted, ¿de qué sirve que pues yo sea bondadosa y esté apoyando a otra personita, esté dando, pero pues cómo está mi interior? Es complicado, un poquito complicado, sí, porque luego se nos dice, no, tú no, él es el de la culpa, ¿no? Entonces yo le dije a mi hijo, ¿y cómo voy a hacer un juicio con mi propia sangre si fuimos educados de diferente manera de papá y mamá? ¿Y cómo voy a hacer yo un juicio con mis padres si a ellos hubo carencia de amor? Y hacia mis abuelos también hubo, esto es de generaciones. Entonces, digo, al yo hacer un juicio en contra de ellos, o sea, no, porque gracias a ellos estoy aquí. Eso es todo. excelente comentario, Reina, muy complementa perfectamente. Gracias por su aporte. Fíjese que me vino ahorita le doy la palabra a Patti, que cuando hay un elemento en la familia con esta conciencia de despertar y de tomar en serio esto, tomar en serio lo serio, lo espiritual, o sea, de alguna forma, este paso en particular, estaríamos sanando todo el linaje familiar. Estaríamos abriendo la puerta muy con todo respeto, como de alguna forma el Maestro Jesús lo hizo para toda la humanidad, siendo parte de la humanidad encarnado. Entonces, de alguna forma, en pequeña escala, el hecho de que un integrante de un colectivo, de una constelación familiar, de un grupo familiar, logre esta conciencia y logre ese vencimiento, porque es un vencimiento del ego, estaría abriendo la puerta de una manera energética para todo el colectivo de esa familia en particular y obviamente para los que lo contactan. Entonces, felicidades por estas muestras de que algo hemos aprendido y que vamos con ese tesón. Patti, por favor. David, pues un poquito más de lo mismo.
También un tema que has estado tocando del servicio es el de, se diría que si es ayudar o servir. El ayudar sí alimenta el ego y el servir es lo hago con el mayor amor y lo suelto. Ok. La otra es, fíjate que he observado también en mi vida, pero también en mis consultantes, es que es más fácil ser la víctima porque vamos a terminando siendo los buenos que ser responsables de la situación, de lo mismo. Siempre, en cualquier situación, aunque el otro parezca el malo, siempre va a haber, yo siempre he dicho, el 50-50. Déjame, busco mis 50 y yo me hago responsable, ¿no? Entonces, que es responsable de mí mismo o de mí misma, y como dijo una compañera, el propio compromiso. Y entonces, aunado a verdaderamente, tenemos también la costumbre de estarnos siempre fijando en que en mi pecado, en mi error, y estamos en el mismo rollo, pero cuando nos elevamos y lo vemos, ya lo dijeron las compañeras, nos elevamos y lo vemos con los principios del amor divino de nuestro Padre, vemos diferentes las cosas. Ahorita lo acaba de decir ella hermosamente, por eso le puse un corazón. Sí, Eh, eh, este, y empezamos a ver las cosas diferentes. Entonces sí, es más fácil ser la víctima porque termino siendo el bueno, pero pues recordamos, esto es como el ego, ¿no? Cuando éramos positivos y malos, después nos hacemos bien buenos. Aguas, porque ahí también el ego nos mete zancadillazos. ¿Sí? Alguna vez, y de veras, yo también nací de católica y lo quiero y me gustó porque, bueno, fueron principios que tuve cuando estuve en catolicismo, pero siempre una frase que me dijeron y, ay, Dios mío, a mí sí me impactó cuando dijo, es que todos nuestros hermanitos, vamos a orar por todos nuestros hermanitos perdidos. Dije, Madre Santísima, o sea, ¿nos van a salvar ellos a nosotros o nosotros ya nos condenamos todos o cómo estuvo, ¿no? mm, Este, porque creemos que porque damos un servicio en donde sea, ya estamos elevados y ya estamos en la conciencia también. Es un juego de egos, ¿sí? Es mi aportación. sí, sí, muchas cosas muy buenas. Sí, la trampa del servicio, esa es una trampa también, porque tendemos mucho a buscar el servicio y que puede ser útil, pero el mayor servicio, lo decía la metafísica, es la entrega total a tu yo superior. Y esa entrega total no nada más es decir, ay, te entrego todo lo que soy, es tratar de evidenciarlo con las actitudes, con los cambios que ahorita tratando de manifestar. Entonces, de hecho, lo cierto es que cuando uno busca transformarse, lo que Dios quiere que uno sea es ser un canal impersonal de sus bendiciones. Y eso lo recordamos, o sea, son sus bendiciones de Él para con los demás. Entonces nosotros pasamos a un nivel de unicidad donde la impersonalidad es la característica mayor. Es decir, no bloqueamos el proceso de Dios para con los demás, sino nos volvemos canales conscientes en proceso de perfeccionamiento consciente para ser canal de bendiciones para buenos, para malos, para justos, para injustos, y superamos de alguna forma el concepto de criticar o la intención de crítica o de resentimiento porque no me están valorando, porque no me ven, porque no me consideran lo valioso que soy. Entonces es un grado muy alto de impersonalidad, de humildad, si se puede entender así, y sobre todo de transformación personal. Y esto es consciente, se tiene que hacer con esfuerzo. Por eso va a llegar el caso en que pongamos a Jesús como el modelo, pero de una manera más despierta, no nada más como ponerlo como, ah, mira, en el crucifijo está Jesús o la imagen de Jesús, qué bonito, porque eso lo puede hacer cualquiera. Tomar las riendas de tu vida y hacer el esfuerzo de construir o reconstruir tu casa
es tarea de titanes, es tarea que no la manejan ni está en sus mentes de las personas que están apenas discerniendo o diferenciando entre el bien y el mal. Entonces, muy importante. Vamos a continuar entonces. Digo, hay mucha información, pero el tema está siendo direccionado, creo, por arriba, porque la exhortación fue, pero hay receptividad de ustedes y eso me ayuda a que podamos juntos seguir aprendiendo. Entonces, miren, aquí le llaman árbol de diagnóstico, que es bien interesante. En la parte de las raíces estamos donde escribimos las causas. El problema lo ponemos en el tronco, es como en el centro, que es evidenciable, se puede ver. Las raíces representan las causas del problema y en la parte de la copa del árbol, o sea, en las ramas, escribimos los efectos o los resultados del problema. Y eso es algo muy esquemático y muy sencillo y práctico. Entonces podemos encontrar que en las ramas tenemos problemas emocionales, problemas mentales, problemas espirituales, psicológicos, físicos. Entonces, de alguna forma, los problemas los escribimos, los efectos, ¿no? Estoy enfermo de esto, me falta dinero, me traicionaron, etcétera. En el tronco escribimos específicamente el problema y aquí es importante aprender a aclarar cuál es el problema. El problema no es el efecto, que puedo estar desfalcado y que sufro por el desfalco. El problema es otro, que puedo estar sin amor acá y que nadie me quiere y todos me odian. Ese es el efecto. El problema es otro. Y aún la causa raíz es otra. Y aún dentro de las causas más escondidas, que son las de abajo, son las causas invisibles o inconscientes. Entonces, cuando nosotros hacemos este estudio, para cualquier causa, cualquier situación física, cualquier problema, cualquier cosa, podemos encontrar que las raíces que están más hundidas en la tierra son las que están en el plano inconsciente. Pero de alguna forma todo está integrado en este esquema y es algo que puede ayudarnos. Entonces, cuando uno empieza a descubrir las tendencias que oculta la máscara o el ego, a la hora de encontrarlas, no necesariamente las liberamos, ni tampoco el problema se resuelve, ni tampoco hacemos los cambios de actitud. Entonces, todo eso se requiere y todo eso vendrá con el uso directo de la oración. Podemos ver, por ejemplo, que algunos de ustedes, de nosotros, compañeros, podemos estar como diciendo, ¿y estos de qué están hablando? ¿No? O sea, ¿cómo entender estas cosas que pueden ser que no están dentro de mi experiencia? Es más, apenas estoy aprendiendo a reconciliarme con Dios o a cambiar la imagen que tengo de Dios y ya quieren que sea Cristo caminando en la tierra, ¿no? Podríamos llegar a esa idea, pero lo cierto es de que todos estamos en familia. Es decir, yo trato de avanzar no para mi propio, digamos, vanagloria personal, sino para ser más canal al servicio, más auténtico de Dios, por decirlo así. O sea, quiero hacerlo, pero no necesariamente lo estoy haciendo o me falta. Y alguna persona que pudiera sentirse que está en bajo nivel espiritual, no importa. Lo importante es que practique la oración con ese propósito. Por eso es tan importante establecer el ideal espiritual. Y aquí dijimos que el máximo ideal es la conciencia del Cristo. Ser el Cristo en la tierra. Y que sea diferente no importa. Pero esa es mi tirada. Es la tirada que deberíamos tener toda la humanidad, todos los habitantes de la tierra. Entonces, querer no necesariamente es poder. Y hacer la conciencia no necesariamente sana. Pero es el principio. Entonces, para todo esto, el primer paso que se requiere, que aquí lo dice, el primer paso es la voluntad de ver honestamente lo que hay en nuestra mente, lo que hay en nuestro mundo interior. Así como dicen, el reino de los cielos está dentro de ustedes mismos, dentro de nosotros, pero también el reino del infierno, de donde proceden las raíces, de donde procede todo los gusanos que se están comiendo los frutos, por decirlo así. Entonces Freud había descubierto que las técnicas conscientes, por ejemplo, de tomar conciencia consciente, válgase, aunque a menudo, dice aquí, requieren de mayor esfuerzo y son más lentas, entre comillas, o sea, como que nos cuestan más, funcionan mejor a la larga y producen efectos más duraderos que, por ejemplo, la hipnosis. Aquí hablamos de la hipnosis,
y dimos inclusive un taller de hipnosis, de autohipnosis, que es muy básica. Sin embargo, aquí voy a aclarar la aparente contradicción. Dice, ya que la hipnosis, esta última no puede cambiar la mente consciente. O sea, la hipnosis tiene funciones terapéuticas, ayuda muchísimo, pero en última instancia no va a poder cambiar tu mente consciente, ni tampoco te va a dar la voluntad para dar el primer paso, que seas honesto con tus defectos y que no, y que te dé la voluntad para quererlos cambiar. Eso no lo hace la hipnosis. La hipnosis te aclara un poco más el panorama, pero a fin de cuentas, tú como conciencia, como mente consciente, es la que tiene la voluntad o la que puede desarrollar la voluntad para dar ese primer paso. Detectar que los problemas que sufres, que experimentas, aún las enfermedades, las apariencias, el dinero, el amor y todo, es de ti, es de tus deficiencias o de tus excesos, es decir, de tus atributos internos y que debes de encontrar las causas primero en ti. Eso es aprender a ser honesto contigo mismo. Entonces, y bueno, eso hablamos de la mente inconsciente un poco, pero también hablamos de las emociones. Se habla de que las emociones son como las energías que tienen impacto en la materia. Por ejemplo, se ha visto que cuando uno desarrolla alguna emoción o tiene guardada alguna emoción, se pueden presentar transformaciones, modificaciones o malformaciones en los tejidos, en los humores del cuerpo, en las células, por ejemplo. Hay un caso, por ejemplo, de una mujer belga que fue condenada a muerte por los alemanes en la Segunda Guerra Mundial y de la noche a la mañana todo su cabello se volvió blanco antes de la ejecución. Otra mujer tuvo una erupción en el brazo en un accidente donde había bombardeos y cuando escuchaba un ruido similar, la erupción en el brazo se le manifestaba más roja y más viva, por ejemplo. En el caso opuesto, hubo un hombre que levantó un automóvil para rescatar a una mujer y salvarla y lo pudo hacer. O sea, hubo una fuerza inconsciente que se activó y que de alguna forma, que no podríamos explicarlo, tuvo la capacidad de salvar a una persona. Pero cuando lo quiso volver a hacer para la fotografía ya no pudo por más que lo intentó. Hay otro caso del doctor Carlson que tenía espasmos espásticos, que eran como movimientos involuntarios. Entonces se tituló porque lo consideraban un tonto como médico, pero cuando iba a hacer la incisión para salvar a alguien, su inconsciente actuaba y le daba la firmeza y seguridad sorprendente, esa actitud del corte, por ejemplo, y no tenía temblores, no tenía movimiento alguno. Digamos que le hiciera hacer un corte indebido, por ejemplo. Entonces aquí hemos encontrado, y bueno, yo me atrevo a decir que hemos encontrado, que la mente más profunda hay como algo muy interno, muy poderoso, que si desea con ahínco y con intensidad súper fuerte, el cuerpo y la vida se va a tratar de realizarlo y de expresarlo en la vida. Entonces dice, si queremos resultados diferentes, tendremos que realizar ese cambio interior y de una manera consciente. Esto me viene al caso de que, por ejemplo, un familiar ya mayor tuvo el deseo de lograr trabajar en Pemex, jubilarse, pese a que era un campesino. Y en toda su vida, al menos en su juventud, lo deseó con intensidad y lo pudo hacer. Otra persona que aparentemente quería algo imposible, como lo quería con todo su corazón y de alguna forma estaba en su posibilidad, lo logró. Entonces, inclusive el inconsciente o la fuerza interior trabaja en favor de lo que sea nuestro ideal más profundo del alma, nuestra pasión más intensa, nuestro deseo más sublime, el deseo de vida lo logra o busca que se realice y se concrete. Entonces, aquí hay un texto de Angie Ramos que dice, la única relación tóxica que he tenido es la relación que tenía conmigo misma. Todas las demás relaciones, entre paréntesis, eran solo un reflejo de esa relación. Entonces es un pensamiento muy profundo. La única relación tóxica que he tenido, o falsa, o negativa, o no fiel, no honesta, ha sido conmigo mismo. Todas las demás relaciones y afecciones eran un reflejo de esa relación. Interesante.
Entonces, aquí el texto que dice, sin embargo, existe evidencia que indica que lo que la mente más profunda desea, el cuerpo se esforzará a realizarlo o expresarlo. Aquí nada más me detengo para comentar un poco de hipnosis y autosugestión. Esto yo creo que lo vamos a ver en otro momento. Pero básicamente lo que llamo yo hipnosis es un profundo estado de interiorización, donde empezamos con relajación, buscamos que la mente se focalice en un punto, válgase la expresión, provocamos una disociación de la mente consciente con la inconsciente y prometemos o proyectamos una sugestión, que lo puede hacer otra persona, un audio o uno mismo. Esto lo vamos a ver en algún momento posterior. Pero hay ejemplos de que el poder interno del inconsciente es tremendo, es fuerte. Por ejemplo, la joven actriz que no sabía interpretar porque estaba aprendiendo, fue sugestionada de que ella podía hacerlo y que iba a canalizar un espíritu de una actriz maravillosa y lo pudo hacer extraordinariamente. Una persona joven que fue inducido a estar en un estado, digamos, de autosugestión y estaba fumando un pedazo de yeso y se le dijo que se había quemado el dedo y le salió una ampolla, una ampolla. Alguien que tenía miedo a las alturas o a los elevadores, se le sugestionó que iba a ser acompañado por su guía, su ángel guardián, y lo pudo hacer sin problemas. Hay un caso de un joven paralítico y hay muchos casos en los cuales personas que tienen problemas o enfermedades psicosomáticas, por ejemplo, esta persona pasó por muchos doctores y todos les diagnosticaron que no sabían qué tenía porque no reaccionaba a ningún tratamiento y a través de una simple autosugestión, su inconsciente activó la actividad de las extremidades y pudo caminar. Entonces, hay muchos casos, inclusive en la parte de afecciones estomacales, pecho, cabeza, aún hasta el cáncer, que tienen causas que son, digámoslo así, psicosomáticas o del subconsciente y que de alguna forma la medicina convencional no los puede tratar porque pertenecen más a ese ámbito, al ámbito del inconsciente, de la mente subconsciente. Y eso hay que trabajarlo conscientemente, pero de una forma con mecanismos de meditación, de oración y de una autohipnosis o autosugestión que cualquiera lo puede realizar, que de hecho lo hacemos muchos en la meditación o inclusive en la oración. Entonces, ¿cómo librarse de los demonios interiores que pueden estar en el inconsciente o que podemos tenerlos en el plano exterior como la parte consciente que no queremos aceptar? Porque los demonios interiores, los exteriores, que son los problemas, las dificultades, los reveses, las enfermedades, los bloqueos, pues son una proyección de los demonios interiores. O sea, todo está dentro de uno. Entonces, esa sería realmente la introducción para ese tema. Y aquí ya estoy terminando. Sí les sugiero encarecidamente que los que desean realmente hacer un cambio real, consistente, honesto en sus vidas, trabajen en el estudio y en la reflexión y en la práctica. Quizás no sé si vamos a ver estos temas porque son muchos, pero este es parte de la temática del autoconocimiento y el uso de la oración y la meditación, pero está muy extendido. Y yo desearía que primero lo estudien, que lo reflexionen y vamos viendo si vamos a este punto porque todavía nos falta cubrir otras lecciones, pero este tema es crucial. Es así como muy álgido, muy escabroso el punto porque va a la raíz de todo tu núcleo, de todo lo que tendrías que transformarte. Entonces, la investigación se las dejo aquí de tarea para los que tengan la intención y que realmente deseen un cambio auténtico. En el capítulo 5 del libro La oración en la psicoterapia de W.R. Parker y S. St. John's está el capítulo 5. Y aquí está la explicación de los 4 demonios, página 63. El poder curativo, capítulo 6. El 7, cómo alcanzar la meta del vencedor. Algunos capítulos son complementarios, pero son los que más establecí como importantísimos. Capítulo 8, cómo expulsar los demonios que tienes. Primero hay que saber cuáles son. Hay que concientizarlos. Cómo llegar a ser honesto contigo mismo. Capítulo 12, las técnicas para el conocimiento de sí mismo, que no necesitas aquí ir a un psicólogo y lo puedes hacer con estos cuestionarios o técnicas.
Capítulo 12, técnicas para el autoconocimiento, el conocimiento de sí mismo. Página 163 y el capítulo 13, la terapia de oración como una actividad cotidiana. Página 177. Entonces, ya tienen el libro, el PDF, y si no se los mando, pídanlo. Lo pueden pedir en cualquier momento y prácticamente pues tienen todo para actuar. Aquí hay unos textos que ya no los voy a explicar porque son como un resumen. Ellos son los elementos que estoy usando personalmente para recordar. Unidad es mantener la unidad con Dios a rajatabla, contra todo y contra todos. Es decir, contra uno mismo y contra todo aquello que no sea la verdad. Entonces, mantener la unidad con Dios a rajatabla, como dé lugar, una fe absoluta, incondicional y una unidad en todo momento, en las buenas, en las malas y en todas. O sea, eso sería como algo loable. Por eso estamos priorizando a Dios, manteniendo la unidad con Él. El otro punto es ser honesto con uno mismo, es decir, Dios es verdad y la verdad nos hace libres. Pero si somos deshonestos con nosotros, la verdad no nos sirve para nada. Tenemos que aprender a ser honestos para abrirnos a la verdad. No dejes que el comportamiento de los demás destruya tu paz interior. No dejes que nada ni nadie de lo externo destruya tu paz interior. Eso es trabajar, trabajar y trabajar, y las veces que nos podamos caer, volvernos a levantar y seguir insistiendo. La paz de Dios, Dios es paz. O sea, primero mi paz y luego todo lo demás. O sea, que nada ni nadie te robe la paz, que es Dios. Dios es amor, que sería que hay que recordar amar a Dios sobre todo y a los prójimos, a los demás como nos amamos a nosotros mismos. La clave de todo está en el amor. Por eso es la base y es el centro de todo, aunque aquí puse la paz en el centro. Dios es alegría, Dios es renovación, Dios es cambio, Dios es transformación, Dios es esperanza pese a que estemos en apariencias, en dificultades y en sufrimiento. Es cuando más debemos agradecer a Dios. O sea, aunque el bien no lo veamos, ya lo tenemos, porque nuestra fe debe estar fuera de las apariencias, fuera del bien y el mal, por decirlo de alguna forma, fuera de la dualidad. Entonces Dios es alegría, Dios es bienestar, es felicidad unido a Él, si no en esta vida, en la otra y si no en la que sigue. Tarde o temprano llegaré a esta, a mantener la alegría, la felicidad, la plenitud, y ya nada me lo va a quitar, porque ya demostré que soy merecedor de ello. Y recordar que el modelo a seguir es el Maestro, yo soy el camino, la verdad y la vida. Tenemos que entender claramente cuál es la enseñanza, quitándole prejuicios religiosos, dogmatismos, creencias, falsas creencias, y entender por qué él representa como modelo, no él como persona, sino él lo que hizo, sus obras, sus enseñanzas, o sea, su esencia, su ejemplo, él es el camino, la verdad y la vida. Entonces, aquí tenemos que reflexionar qué nos afecta cuando vemos esta imagen y vemos esta frase. Sentimos rechazo, sentimos molestia, sentimos gusto, queremos conocer más a fondo qué significa esto o cuál es nuestra actitud. Entonces, muy importante reflexionar cómo reaccionamos, cómo sentimos y qué pensamos de estos temas, ¿no? Entonces, aquí termina la instrucción. Y ahora sí, yo creo que nos estamos pasando. Es un tema un poco, diría que es un poco así como un poco intelectual si quieren, pero no, es un tema muy potente. Quise comentar el tema del inconsciente porque ahorita estoy revisando casos de sanación del inconsciente, me está sorprendiendo. Hasta hay un manual por ahí del problema del cáncer y la terapia de la sanación a través de la concientización de las causas inconscientes, o sea, problemas psicosomáticos. Es algo muy fuerte que de alguna forma si hubiera aceptado descartarlo, ahorita no estaría comprendiéndolo. Entonces, por eso es importante conocer un poco de todo y ponerlo en evidencia, ponerlo a prueba. O sea, no crean nada, no consideren ninguna teoría válida si ustedes no lo han demostrado por ustedes mismos. O sea, la oración, Dios no falla, ponlo a prueba. Y si Dios no falla, tienes que ver que alguien está fallando, que puede ser uno, por ignorancia, por inconsciencia, porque no quiere uno ser honesto, ver la verdad. Entonces, el modelo es Jesús. ¿Por qué el modelo es Jesús? Porque la humildad es válida. Porque él, ¿qué significa al poner una mejilla, poner la otra? ¿Qué significa realmente? Cuestionar las enseñanzas, irlas al fondo, no quedarnos en un concepto de creer por creer, porque eso sería fanatismo.
y el fanatismo no sirve para nada. O sea, tenemos que cuestionar en el buen sentido, en un sentido de búsqueda, de reconocimiento de la verdad, porque humildemente somos ignorantes y queremos saber, queremos ser sabios, queremos conocer por qué yo soy el camino, la resurrección y la vida, es el modelo a seguir. Entonces, todo esto nos va a llevar un poco a una comprensión mayor y hacer las cosas con conciencia. ¿Sí? Muy bien. ¿Quiere alguien comentar, compartir, ya para cerrar la sesión? A ver, Josefina, por favor, coméntenos. Esto de identifico con el primer testimonio. Sí, te digo, entonces esto de los demonios interiores que tenemos están dentro de nosotros mismos en nuestra mente, ¿no? Que son los pensamientos, y cómo recrear nuestra conciencia, y cómo está mi interior, ¿sí? Entonces todo depende de nosotros, de nuestro interno, para hacer como el cambio como miedos, autoestima, culpa, etcétera, ¿no? Y todo creemos que todo está, si lo vemos de alguna manera, todo creemos que es bueno, que es perfecto y no puedo ver mis defectos, no los veo porque pienso que es normal y tengo muchos defectos. Ujú. Muy Entonces, bien. nos cuesta trabajo la reconstrucción de nuestra casa interna. Empecemos por aceptar que todo está por bien y para bien. Y algo que puede ser bueno. Tenemos la oportunidad de ser nuestros propios, digamos, experimentos. Es decir, tenemos la oportunidad de vivir esta experiencia, de evidenciar el poder de Dios, de hacer una transformación, un cambio. Porque en un futuro nosotros humildemente vamos a ser instructores de otros seres que van a estar como ahorita nosotros estamos. Entonces yo me da gusto de que, digámoslo así, me he equivocado 1000 veces, 1 millón de veces, y me ha ido como en feria, como dicen los niños, pero me da gusto que tengo una actitud de agradecimiento por toda la experiencia y el aprendizaje. Y me da gusto porque tengo esperanza de que Dios me está ayudando para transformarme en lo que para Él le puedo servir. Entonces, el vivir la experiencia humana no es cualquier cosa. Ustedes saben que hay millones de almas que quieren encarnar en estos momentos y momentos bastante delicados, pero hay millones de almas que no tienen permiso de encarnar y lo piden. Entonces, somos afortunados de contar con un cuerpo físico, de tener estas enseñanzas y de tener las pruebas que nos da la vida. Entonces, ¿qué más queremos? O sea, ese es el plan original, el plan perfecto. Entonces, no veamos las apariencias, no caigamos en el pesimismo de darle poder a las apariencias. Veamos qué hay atrás de todo esto. Es algo maravilloso, es un plan cósmico, es un plan universal y cuando ya hayamos pasado todo esto, nos daremos cuenta que valió la pena la venida para acá, la experiencia, el sufrimiento, el compartir, porque tendremos la posibilidad de ayudar a otros, pero una vez que hayamos superado estas pruebas. Entonces, para ser maestros tenemos que ser estudiantes y para ser humildes tenemos que aprender a sufrir y aprender a confiar más allá de las pruebas, ¿no? Entonces, tenemos el modelo de Jesús. ¿Qué más queremos? O sea, es un modelo extraordinario. Tenemos nuestros guías, tenemos el mundo invisible y tenemos la posibilidad de compartir con nuestros hermanos de la tierra. Entonces aprovechemos, bendigamos el bien en todo esto y agradezcamos a Dios la oportunidad, ¿vale? Porque tenemos la vida y la vida es eterna, o sea, tenemos un cuerpo y lo vamos a dejar. Eso es una realidad, pero yo soy eterno, todos somos eternos y somos una chispa de Dios, somos Dios mismo en miniatura. Entonces, vamos a empezar a disfrutar ya esta conciencia. Vamos a empezar a darle vuelta a la tortilla, ya no mirando aquello que hemos mirado siempre y que no nos ha servido para avanzar. Esa sería como la sugerencia final. ¿Vale? Y entre los decretos y la oración, pienso que es más grande la oración que los decretos, ¿verdad? La oración es un decreto del alma hecho por usted personalmente para Dios.
Y un decreto escrito es alguien que lo hizo y es un molde donde usted pone su savia, que son sus palabras. Entonces, una oración intensísima es muy poderosa. O sea, una oración de agradecimiento a Dios es lo más poderoso, porque es la muestra real del amor. O sea, pese a mis pruebas, pese a mis enfermedades, a mis temores a la muerte, a infortunios y cosas que no entiendo y que quizás nunca entenderé, usted le está haciendo una oración de gratitud infinita a Dios por la vida y eso es algo bárbaro, porque está demostrando que hay amor en usted y hay fe y confía en usted misma y confía en Dios. Entonces, sí, use los decretos que quiera usar, pero no deje de practicar la oración del alma, del corazón. ¿Vale? Gracias. 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 Muy bien, ahora sí ya cerramos porque ahora sí nos extendimos. Agradecemos a todos, ahí está la tarea. Voy a reenviar el libro para que ahí están las páginas si lo quieren estudiar o revisar. Vamos a cerrar con la gratitud para que no se nos olvide de que más que agradecer por obligación, agradecer es un gozo que tenemos del alma y que tenemos el gusto de ser hijos de un Dios todopoderoso. Increíble. Bueno, nos relajamos, sintonizamos a esa luz que vemos en la imagen y también en nuestro corazón. Es una luz dorada, blanca dorada. Agradecemos a nuestros mentores, a nuestros ángeles y guías espirituales la oportunidad de comprender la clave de la felicidad, que no depende de nada ni de nadie, aún ni de nuestro propio estado emocional. Valoramos y bendecimos esta oportunidad y damos gracias a la fuente eterna de todo bien por permitirnos atisbar un poquito una verdad mayor y sobre todo sentir el amor del Padre en nuestros corazones. Que esta luz del amor, de la paz, de la sabiduría infinita del Todopoderoso se extienda a todos nosotros, a nuestras familias, nuestros hermanos, amigos, enemigos, particularmente aquellos que nos han hecho daño, que nos han lastimado, porque ellos son un reflejo también de nosotros. Y perdonando, soltando y bendiciéndolos, nos bendecimos, nos perdonamos y nos sanamos a nosotros mismos. Que el poder del Padre, la presencia infinita del Cristo Maestro se extienda en este planeta y se convierta en la nueva estrella de luz que iluminará al sistema solar y a este universo entero. Gracias por esta oportunidad. Gracias. Buenas noches. Bendiciones, gracias y bonita noche para todos. Gracias.